Naturaleza del multiculturalismo. Hago referencia al libro Hacia una ideología para el siglo XXI de José Alsina Franch y Marisa Calés Boudet, capítulo 7, El multiculturalismo, una nueva ideología. Aquí, a finales del siglo XVIII, diversos movimientos en favor del reconocimiento de las identidades culturales quedaron pendientes, ya que en la Ilustración se daba más importancia a la razón que con independencia de donde se formulase, y hacía hincapié en que el Estado encarnaba la universalidad de la razón y que el resto, las regiones, las minorías y en resumen la diversidad cultural, era meramente accidental, dado a que estaba fuera de la lógica de esta ilustración. Ahora nos vamos a España con Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno, a la pérdida del imperialismo o de que se iban perdiendo las colonias, menciona que iban a surgir dos problemas sociales. En este caso, iba a ser el movimiento socialista obrero y el movimiento regionalista. En el movimiento regionalista luchaban por una identidad cultural dentro de esta nación. Esto se tradujo en el multiculturalismo. Las raíces identitarias, el sentido de pertenencia o la singularidad grupal reclaman protagonismo público. Y si en el proceso de democratización esto es una controversia, las instituciones públicas deberían de reconocer la identidad de las minorías culturales desfavorecidas. Un ejemplo de esto es en Estados Unidos en los años 80 se introdujo un modelo de integración social mediante bases universales. Esto se dio en las universidades. Pero ¿qué pasó? No vincularon a la ciudadanía con la etnia. Es decir, estudiantes que llegaron, solo se amasijó particularidades irreductibles. O sea, hubo resistencia a estas bases universales con la forma de pensar, con estas etnias, ¿no? La migración. ¿Qué tiene que ver la migración con Estados Unidos? Bueno, personas de otros países llegan a vivir a Estados Unidos, que es un país eh, hecho de inmigrantes o de migrantes, y que las ideas que se dan en Estados Unidos como un conjunto de bases universales han permeado, en este caso, por las ideologías, las religiones, las tradiciones, los usos y costumbres de las personas que venían de otros países. Voy a explicar la parte del multiculturalismo. El multiculturalismo es un hecho social, o bien una ideología o un proyecto político, que a veces sirve para designar una situación social ya existente caracterizada por la pluralidad y heterogeneidad de tradiciones y códigos culturales en el seno de una misma sociedad. El multiculturalismo constata que las sociedades modernas no son homogéneas, que comparten una conciencia colectiva o un sistema de creencias único como base de cohesión interna. El multiculturalismo tiene dos extremos: el monoculturalismo, que tiene asimilación, que presupone la superioridad de los patrones culturales de la mayoría dominante, que se ve autorizada a imponerse sobre las restantes, y la integración, que busca la supresión de los rasgos culturales, diferenciándolas mediante la extensión generalizada a todos los individuos de los mismos derechos civiles y políticos. Esto es, en sí, como hago referencia ahora sí en esta parte al Boletín de Antropología Americana número 44 de enero a diciembre de 2008, páginas de 127 a 140, el tema publicado, la política del multiculturalismo de Consuelo Sánchez, que es la autora. En este caso, menciona al EZLN y cómo se debía de integrar la pluriculturalidad de las comunidades indígenas. Esto quiere decir, o se tradujo, en que los liberales, el liberalismo, trató de mencionar que no se podía agregar a estas por la violencia que existía dentro de estas comunidades indígenas a la mujer, tratando de decir que si se agregaban, iban a tener que aceptar esta violencia. Por lo tanto, no se podrá incluir en este caso, pero los movimientos culturales
al final, lo que se propone con el multiculturalismo es que los movimientos acepten que detrás de la diversidad cultural hay valores compartidos, que son los que posibilitan los derechos de todos y el pluralismo cultural.